Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en la tercera ponencia de las jornadas de aniversario. Mi nombre es Arelia Aguilar y soy cofundadora de Clínica del Sujeto. Bueno, les presento a Estela, que es un gusto tenerla nuevamente con nosotros, compartiendo la ponencia que se titula Atravesamiento del fantasma y duelo. Estela Maris Rivadero es psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde anualmente dicta seminarios. Colabora en revistas nacionales y extranjeras. Es coautora de La angustia en la dirección de la cura y la intervención psicoanalítica en la psicosis. Autora de Inhibición, síntoma y angustia en el encuentro amoroso, Fracasos del amor, impedimentos del deseo y enclaves del goce, y clínica psicoanalítica de pareja y familia. También es autora de libros Secretos familiares, Voz y mirada, de la editorial Letra Viva. Coautora en Los márgenes del amor, Estigmas de goce y desamparo de la subjetividad. Participa y presenta trabajos en las reuniones lacanoamericanas de psicoanálisis y en Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, y su libro de próxima aparición, Melancolizaciones y Duelo. Bueno, Estela, muchas gracias por haberte unido a esta jornada. Te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Agradezco a Eric y a Ariela la invitación nuevamente a participar de las jornadas de la institución. Para mí es un gusto, además de un honor de ser invitada, así que les vuelvo a agradecer algo que ya en reiteradas oportunidades lo he hecho. Es un gusto y lo que les pido es que como a veces hay palabras que aunque todos hablemos castellano, en México se usan distintos que en Argentina, o en Argentina se usan distintos que en México. Si hay algo que no se entiende, me pueden interrumpir y me pueden preguntar, porque a mí cuando me invitan a estos espacios, lo que me gusta es que se abra un espacio de conversación, no que sea una clase magistral al modo del discurso universitario, sino que se transmita la relación a la falta para que podamos causarnos, ustedes y yo, en este deseo, digamos, por el porvenir del psicoanálisis, ¿no? En un tiempo cultural donde, digamos, hay muchas versiones o muchas vertientes de invitaciones terapéuticas que no contemplan el inconsciente. Y ya Lacan decía que el analista es al menos dos, el que, digamos, practica, el que además teoriza sobre su práctica, y yo aclararía el que charla o habla acerca de su práctica, teniendo en cuenta también que el analista en el consultorio está solo con su propia historia, su propio fantasma, pero que justamente para poder ser el soporte en la dirección de la cura, para que un analizante llegue, digamos, a un fin de análisis, llegue a la convicción y a la creencia en su inconsciente, el analista debe justamente borrarse como persona para poder ofrecerse como semblant de los objetos que el discurso del analizante le propone. ¿Hasta acá está claro o oscuro? Bueno, entonces, digo, el título, ¿por qué este título de atravesamiento del fantasma y duelo? Porque justamente atañe a la dirección de la cura en la medida en que nosotros sostenemos que durante un análisis un sujeto va de algún modo armando, digamos, y diciendo de su configuración fantasmática en relación al otro primordial. Y que al final de un análisis, un
debe hacer el duelo por eso que creía que había sido para el otro y poder acceder a su deseo para no quedar en la postergación del mismo o en la procrastinación, como decimos, en la insatisfacción o en la evitación del deseo. Pero primero voy a situar qué quiere decir esto del fantasma. El fantasma es la respuesta que el sujeto se va a dar frente a la enigmática pregunta acerca de qué desea el otro respecto a él, o sea, el famoso ¿qué me quiere el otro? Esa es la primer, digamos, pregunta que un sujeto se hace en relación a qué lugar ocupa en la falta del otro, en el deseo del otro, digamos, y de acuerdo a las respuestas que va leyendo de lo que el otro le dice, sos el amor de mi vida, sos mi dulzura, sos mi caquita, sos la luz de mis ojos, el sujeto va a armar una respuesta fantasmática. Por ejemplo, soy la luz de los ojos de mamá, soy la mierdita de mamá, soy, digamos, el chico 10 de mamá, que también alude a la mirada y a la voz del otro, ¿no? Esas respuestas que el infans va a ir armando en relación a esto que supone que el otro quiere de él, es lo que después le va a permitir en la vida andar, digamos, en relación a los semejantes, a los otros, a los prójimos, con una serie de respuestas. Porque frente a cualquier situación, nosotros nos preguntamos, ¿qué me quiere el otro? Digo, si uno da una charla, por ejemplo, ahora, bueno, ¿qué me quieren ustedes? ¿Qué quieren de mí? Entonces, en base a esa pregunta que se actualiza en toda situación de relación humana, digamos, el sujeto va a contar con esa respuesta que lo acompaña desde la infancia. Pero hete aquí que en algún momento esa modalidad de responder al encuentro con los otros no le va a servir y puede emerger la angustia en la medida en que el sujeto ya no puede responder plenamente con su fantasma. ¿Me siguen? Entonces, Sí, cuando, como Areli, a ti es la única que veo, entonces, por eso pregunto si me siguen, si están atentos. Si hay alguna pregunta, como yo acá no puedo ver si levantan la mano, si vos mirás, si tú miras, la haces a la pregunta. ¿Mm? ¿Puede ser? Claro, todo bien. Bueno, entonces nosotros decimos que un sujeto acude al análisis cuando ha vacilado en su posición fantasmática. Es decir, cuando esa respuesta que tenía frente a las demandas del mundo ya no le sirve o no le cierra, como dicen ahora los chicos. Entonces ahí tambalea el sujeto y dice, pero eso que yo creía que era para el otro no es tan así, y puede emerger la angustia considerando la angustia como la bisagra entre el deseo y el goce. Es decir, la angustia para los analistas es nuestra hoja de ruta, es nuestra brújula, y por eso, digamos, en la labor analítica tenemos que dosificarla. ¿Qué quiero decir con dosificarla? Es decir, que ni exacerbarla para que el paciente huya del análisis totalmente asustado por un exceso de angustia masiva, o, digamos, acallarla totalmente, con lo cual lo que lograríamos es que el paciente no pueda preguntarse absolutamente nada acerca de lo que le pasa. La dosificación tiene que ver con que la angustia es señal en el yo. Cuando la angustia es masiva, o sea que ocupa todo el campo,
no podemos leer cuál es el punto de deseo hacia el cual el sujeto quiere acceder, y tampoco podemos leer el goce que lo habita y que lo retiene en ese lugar fantasmático antiguo en relación al otro, ¿no? Digamos, esa respuesta fantasmática también compone ese lugar de ser el falo imaginario del otro. ¿Qué quiere decir ser el falo imaginario del otro? Es el que tapona la falta del otro y el sujeto cree que así el otro está completo sin castrar. Pero en la vida el sujeto tiene que pasar de esa creencia de ser el falo imaginario y que al otro no le falta nada, a tener el falo simbólico para poder justamente acceder a los distintos teneres que desea. Es decir, es importante justamente esta operatoria de desalojo del sujeto de ese lugar imaginario para que pueda acceder al falo simbólico y entre, digamos, en el anudamiento de la estructura real, simbólico e imaginario. La estructura es un nudo de 3 donde se enlazan adecuadamente imaginario, real y simbólico. Pero es justamente el trabajo analítico con las distintas intervenciones del analista lo que va a propiciar que el sujeto pueda caer de ese lugar imaginario que supone la no castración del otro para enfrentarse con la castración no solamente del otro primordial, sino también su propia castración. Lacan nos dice en el Seminario de la Angustia que el sujeto prefiere a veces, digamos, quedar amarrado en una castración imaginaria propia que enfrentarse con la castración simbólica que implica que todos los sujetos neuróticos estamos afectados de castración. Es decir, que hay un no todo, que no todo es posible, que no todo se puede colmar y que aunque el sujeto se extravíe muchas veces en su camino, sacrificando porciones de su ser y también porciones de su cuerpo, ofreciéndose a salvaguardar al otro como completo. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Todo bien. Hola. Hay una manito por ahí. Yo creo que fue como de afirmación, pero nadie ha levantado la mano para preguntar. Pero vamos bien. Ah, bueno. Bueno, vamos bien. Entonces, decíamos que un análisis comienza en el mejor de los casos, y estoy hablando de pacientes neuróticos, porque hay pacientes psicóticos que muchas veces son traídos a la consulta sin que intervenga esta cuestión, porque es otra estructura, o los pacientes graves que vienen con una increencia en el inconsciente. Entonces muchas veces vienen a relatarnos sus penurias, sus sufrimientos cotidianos, pero no hay una ligazón a la historia ni a la pregunta por sus determinaciones. El sujeto, digamos, se ubica entre un significante y otro, y el inconsciente que lo habita, digamos, lo vamos a poder ir leyendo en la medida en que en el transcurso de la cura se produzcan
sueños, lapsus, actos fallidos, acting out, pasajes al acto. El acting out es, digamos, una actuación que el origen está en que algo de un significante ha quedado fuera de la cadena significante, es decir, no ha entrado en la posibilidad de que el sujeto asocie, digamos, en su discurso con aquello que lo ha causado. Pero con esto quisiera aclarar una cosa, porque a veces en las supervisiones uno escucha esto, que el sujeto viene con un sentido y nos demanda que nosotros le reafirmemos ese sentido unívoco, y entonces nos dice, sí, bueno, con la madre que tuve, con el padre que tuve, con la hermana que tuve, lo que me pasó en mi infancia, ¿cómo no me va a pasar esto? Ese es un sentido. Pero justamente lo que nosotros tenemos que abrir es a un sinsentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia, digamos, puede revisarse de algún modo y que no es lo que determina absolutamente al sujeto, porque el sujeto cuando dice, bueno, yo me peleo siempre con todos porque mi papá se peleaba con mi mamá y cómo no voy a hacer eso, no puedo hacer otra cosa. Ese es un sentido. Pero lo que tenemos que quebrar es que el sujeto en esa identificación a ese síntoma del padre, pelearse todo el tiempo con la madre, digamos, está gozando también y tal vez se prohíba o no se permita disfrutar o estar de otro modo con la gente. Es decir, por eso no quedar apresados en que la historia determina, porque eso da sentido y no permite abrir la interrogación acerca de por qué se repiten ciertas cuestiones, cuáles son las identificaciones o cuáles son los rasgos a los cuales el sujeto está identificado, pero que tienen que ver con el otro, aunque lo hayan marcado, ¿no? Por eso un análisis avanza en lo transgeneracional, indagando acerca de la historia, si me permiten decirlo así, de los deseos, de los goces, de los modos de amar, hasta la generación de los abuelos, de los bisabuelos. Un análisis generalmente es largo, y en estos tiempos donde se exige celeridad y rapidez, y donde muchas veces se saltea el tiempo de comprender, las terapias alternativas ofrecen sentidos, sentidos con los cuales el sujeto se recompone un tiempo, evita la angustia, pero sigue repitiendo aquello que no fue elaborado. Freud nos hablaba de recuerdo, repetición y elaboración. Cuando nosotros le pedimos a nuestros analizantes asocie libremente, no es simplemente, digamos, una asociación porque sí, sino que en esa asociación libre, discursiva, el sujeto va a ir topándose con los distintos significantes que lo habitan y también va a poder abrir a la cadena de recuerdos y hablar de esos recuerdos. Recuerdos, digamos, que lo van a llevar a preguntarse si eso que recuerda es un recuerdo real, es un recuerdo engañoso, es algo que le sirve para tapar alguna cosa, o si hay algo de una verdad subjetiva que no pasa por la verdad de saber la historia, sino por la verdad que alude a cómo ese sujeto está dividido entre lo que dice y lo que sabe. Sujeto dividido quiere decir sujeto también marcado por la castración.
En ese sentido vamos a poder ubicar distintos tiempos en la cura para que el sujeto pueda ir armando esto que yo les decía, cuál fue, digamos, la posición fantasmática en la cual, perdón, él fue transitando su vida. Nosotros decimos que un análisis comienza cuando de algún modo el sujeto advierte que hay algo más allá de lo que él dice, que lo está llevando a actuar o a decir ciertas cosas. Entonces, generalmente hay un tiempo de entrevistas preliminares. ¿Y por qué decimos preliminares? Porque son la antesala al inicio del análisis. En principio, esas entrevistas nos sirven para ubicar algunas cuestiones importantes. ¿Cuál es el diagnóstico? Aunque a muchos no les guste hablar de diagnóstico, pero digo, ¿cuál es la estructura que tenemos enfrente nuestro? ¿Cuáles son, digamos, las condiciones en que esa estructura se generó y cuáles son las posibilidades de transferencia? La transferencia, sabemos, es real, imaginaria y simbólica, y el lugar del analista no es un lugar sencillo, por esto que decía antes, que tiene que vaciarse de su propio fantasma para poder ofrecerse como semblant, para que el sujeto vaya transfiriendo en nosotros, digamos, algo de lo que a él le acontece. Por eso es importante la abstinencia del analista. ¿Pero qué quiero decir con abstinencia? Abstinencia no implica no hablar en el análisis, como se creía en el tiempo del post-freudismo, donde el silencio era lo que imperaba. La abstinencia no es hacer una sesión corta donde a los 5 o 10 minutos el paciente se vaya para que elabore lo que le pasa fuera de la sesión analítica. La abstinencia del analista tiene que ver con no intervenir desde su ideología, desde sus pretensiones curativas, desde sus propios ideales, de lo que hay que hacer o no hacer. O sea, el analista ahí es un muerto, como dice Lacan en La dirección de la cura, pero un muerto, digamos, en el sentido de la persona, no en el sentido de analista, para poder intervenir en los distintos registros, como les decía recién. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también vamos a mirar cómo un analizante se presenta en la escena del análisis, cómo dirige su mirada, cómo, digamos, viene de algún modo mostrando algunas cosas que no puede decir. Yo pongo un ejemplo siempre de alguien que, discúlpenme si algunos lo conocen, pero bueno, es un ejemplo que puedo poner porque no tiene nada que ver con el ambiente y fue hace muchos años. Alguien toca el timbre en mi consultorio, yo bajo a abrir, y cuando abro la puerta miro para todos lados, tenía que bajar a abrir hasta la vereda abajo, y no veo a nadie, entre comillas, supuestamente paciente. Digo, supuestamente paciente, porque lo que veo delante mío es un señor que parecía un indigente, mal vestido, con chancleta, mal peinado, parecía alguien de la calle. A mí cuando la persona que me lo había derivado me dijo, es un ingeniero jefe de una empresa muy importante. O sea, no condecía ese lugar que él ocupaba con esa persona que yo veía abajo. Cuando estaba por cerrar la puerta, él se presenta y me dice, soy fulano de tal, ¿usted es de la María Rivadero? Le digo, sí. Bueno, digo, esa presentación uno también la tiene en cuenta
en la medida en que, por ejemplo, con esa persona que después se transformó en un analizante, digamos, había algo de su posición melancólica frente al otro, donde él se presentaba como un desecho, como alguien descartable, caído de la vida. ¿Alguna pregunta, comentario? Digo, la observación de la ropa no era para decirle venga vestido de otra forma, como alguna vez vino en pijama también, sino que está diciendo de que hay algo ahí donde algo de la escena no se articula, digamos, con otras cuestiones, porque nosotros vivimos en un espacio y tiempo. El tiempo dice también de la finitud y también dice de la castración. La castración implica un tiempo finito. Que un niño, por ejemplo, de 3 o 4 años, quiere ir al jardín de infantes con el pijama, puede entenderse en la medida en que todavía es un niño y a veces le cuesta diferenciar lo que es la escena del hogar de la escena del jardín de infantes o del preescolar. Pero que un adulto ande en pijamas por la calle está diciendo que ahí hay algo de lo simbólico que no agujereó cierta posición frente a un real. Digamos, el escenario o la escena o cómo se cuida esa escena también tiene que ver con esto que decía antes, cómo está anudada la estructura y qué lugar de goce, digamos, tiene ese sujeto frente a la mirada del otro para mostrarse de ese modo. Bueno, esa sería, digamos, algo a tener en cuenta también, digamos, esto que el analista registra de cómo un sujeto se presenta en la escena del análisis. Digamos, una intervención en lo real también, digamos, opera a veces cuando el sujeto no dispone, digamos, en su lógica la posibilidad de efectuar ciertas operaciones para poder acceder, digamos, a un deseo vivificante. Y acá también un pequeño ejemplo clínico de que algunas de ustedes ya conocen, una persona que estaba enferma de cáncer y no quería ir al médico porque tenía ciertos prejuicios acerca de la medicina por una historia de, ella era enfermera, tenía una historia particular, amorosa con algún médico, con lo cual, a pesar de su conocimiento, ella no quería ir al médico. En una de las sesiones yo le indico que debe ir al médico sí o sí, si no, yo no la puedo seguir atendiendo. Esa, ustedes pueden decir, no es una interpretación, no, es una intervención directiva porque en ese tiempo, digamos, la cadena asociativa se interrumpía en la negación de ella de concurrir al acto médico al cual debía concurrir, si no, digamos, su problema se iba a extender e iba a ser causa de muerte. Esto le permitió, digamos, con un tono fuerte, obviamente, fue una intervención directiva, acceder a la consulta y poder, digamos, hacer alguna otra cosa para después, digamos, elaborar sus temores frente a los médicos, los resentimientos, etc. Entonces, el analista no solamente cuenta con la interpretación para justamente desbloquear un síntoma, una inhibición, sino con otros modos de intervención que permitan que se vaya inscribiendo ciertos significantes que acoten los goces mortíferos del sujeto
y le permitan relanzarse en su causa deseante. Comentario, pregunta mientras tomo agua. Pueden abrir su micrófono directamente para hacer preguntas o comentarios. Bueno, si no hay comentarios sigo, pero como les decía al principio, me encantaría que fuese una conversación y que podamos dialogar entre todos. Pero bueno, ya habrá tiempo. Estaba diciendo, acá hay una pregunta, pero no sé, no. ¿Te la leo, Estela? Dale, gracias. Dice Fabián R. Pardo. Interesante la lectura sobre la ropa, no como clasificación, sino como parte de la identificación del paciente con una posición melancólica. Rompe la idea del analista como muerto, sino como alguien que acompaña el sufrimiento. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, así. Ahí se rompe algo de esta idea del muerto para poder ubicar otra cosa y acompañar, porque nuestro trabajo es de acompañantes, pero acompañantes para ir ubicando los distintos momentos del sujeto que van a marcar también los distintos giros discursivos y los distintos tiempos en una cura. Porque el analista también puede ofrecer, las resistencias no solo son del analizante, también pueden ser nuestras, y eso provoca a veces que una cura se interrumpa o se dificulte. Hace un rato yo hablaba de esto de recordar, repetir y elaborar. Freud hablaba de dos tipos de repeticiones. La repetición en, digamos, el decir y la repetición en el agieren, o sea, en el actuar. Un sujeto va a repetir en transferencia todo aquello que lo aqueja y es necesario que lo repita, aunque a veces venga y diga, pero esto ya lo dije 20 veces o estoy repitiendo lo mismo, ¿para qué vengo acá? Esto no me sirve. Pero la repetición es motor en la medida en que en cada nueva vuelta podemos poner un más para que el sujeto pueda empezar a leerse por qué se encuentra repitiendo algo que no puede ser, digamos, elaborado o recordado. Si el recuerdo entra en el discurso del analizante, como decía antes, en algún momento ese recuerdo, aunque sea tormentoso, doloroso, va a poder ser elaborado y va a poder también elaborar ahí el duelo de eso que se perdió en algún tiempo de la vida, ¿no? Por eso decimos que un análisis también es un largo, digamos, tránsito por distintos tipos de duelos, porque cada nuevo tiempo, cada nueva escena requiere que el sujeto haga un duelo por la posición que tuvo en tal o cual circunstancia o por, digamos, eso que vio o escuchó de los otros primordiales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos de duelo, dice Freud, por, por aquel a quien creíamos que representábamos su falta. No cualquier pérdida se inscribe en un duelo. Hay pérdidas y las pérdidas tienen el valor
de que vuelven al sujeto y el sujeto tiene que poder nuevamente reubicarse frente no solamente a lo que perdió o al que perdió, sino también qué porción de él estaba representada en eso que perdió. Recuerden que el duelo puede ser por la patria, puede ser, digamos, por la muerte de otro, por un afecto, por una repatriación, digamos, hay distintos momentos de la vida donde es necesario elaborar la pérdida para dar lugar a una nueva apertura. En esta línea, digamos, nosotros tenemos que acompañar que hay un tiempo en todo análisis, no solo un tiempo, hay varios tiempos, donde el sujeto va a sentirse triste o apenado, y no es solamente por el dolor de existir, sino que ese momento a veces conlleva justamente la posibilidad de ir tramitando un duelo por aquello que se creía que se era para el otro y por ese otro que se perdió. Es decir, no hay un... El, eh, ustedes habrán escuchado hablar del nido vacío, habrán escuchado hablar a veces a las madres cuando los niños entran al jardín, que se entristecen y demás y dicen qué le pasará, cómo lo tratarán. No es solamente, digamos, esa etapa, sino que eso también conlleva un duelo por una posición con respecto a ese hijo, con respecto, digamos, a ese lugar de padre o madre que va mutando y variando en el transcurso del tiempo. Es así como, digamos, el niño tiene que elaborar también ese primer tiempo de falo imaginario del otro que se juega entre los 8 y los 18 meses, donde el niño voltea su mirada para ver cómo es mirado y nombrado por el otro, y necesita ese soporte fundamental para armar el inicio de su posición fantasmática. Ese es el comienzo de elaboración de la posición fantasmática, cómo es mirado y dicho por el otro en esto que decía antes, que me quiere el otro. Pero hay un segundo momento que podríamos decir del estadio del espejo, que es la entrada en la adolescencia, cuando también se va a resignificar no solamente el cuerpo, sino la mirada y el decir de esos otros primordiales sobre ese niño o niña que se van convirtiendo en mujer o varón. Digamos, no es la misma mirada, no solamente por lo que acontece al cuerpo, sino que también en un análisis nosotros investigamos en qué tiempo estaban esos otros cuando el niño nació, en ese primer tiempo del estadio del espejo entre los 8 y los 18 meses, en qué lugar, en qué posición estaban esos otros primordiales entre el pasaje a la adolescencia, porque el fantasma se termina de sellar, digamos, cuando concluye la adolescencia. Es decir, ahí ya se ha firmado la posición fantasmática. ¿Por qué digo esto que investigamos en qué lugar estaba el otro? Porque no es lo mismo que el niño sea acogido por un otro deseante en tiempo y forma, que haya nacido justo cuando ese otro primordial estaba en duelo por la muerte de un padre, de una madre, de otro hijo, ¿no? Porque ahí también va a haber, digamos, una dificultad de mirar y nombrar a ese niño sin la sombra de ese otro muerto.
También en la adolescencia a veces puede pasar que ese otro primordial no tolere, por ejemplo, una madre se ponga en competencia con la hija mujer que va adquiriendo, digamos, signos de femineidad y donde es la madre, digamos, ya no es la única mujer de la casa. O en el caso de los padres, como Freud decía, un padre tiene que donar los títulos para que un hijo los pueda usar. No siempre, digamos, los padres están dispuestos digo en el sentido de la neurosis, de que a veces no pueden o de alguna otra estructura, digo, no, de la voluntad, digamos, a propiciar, digamos, esa mirada o esa voz deseante que acompañe a ese hijo en ese crecimiento. Digo, no sé si allá en México, pero ahora está acá de moda, todo el mundo está hablando y salen esa serie Adolescencia. Hay una serie ahora de Netflix que todo el mundo está hablando y viendo. Vi solo 2 capítulos, así que no puedo decir demasiado, pero me parece importante esto cuando trabajamos en la dirección de la cura, preguntar e investigar esos tiempos subjetivos, digamos, que hacen a un pasaje a otro y que también conllevan duelos no solamente del sujeto, sino de los otros primordiales. ¿Algún comentario, pregunta? Disculpen mi insistencia con esto de comentario, pregunta. Yo a nivel personal creo que de lo que más me ha agradado es que por primera vez escucho hablar sobre el nido vacío, pero sobre un enfoque psicoanalítico. Y a pesar de que intenté buscar información sobre este, nunca encontré. Entonces mi pregunta es, ¿qué libro me recomienda desde el psicoanálisis para poder entender el nido vacío? Bueno, no sé, te recomendaría todo Freud, todo Lacan, porque no hay un libro que en este momento recuerde que hable de eso. Sino, pero podemos pensar juntas y trabajar esto de qué implica el nido vacío. Implica que esos padres hagan un duelo por ese lugar de padres todopoderosos, todos sapientes, que es un duelo que se va haciendo en las distintas etapas en que el niño va creciendo. Por eso, digo, también yo marcaba lo del jardín, porque también ahí hay un tiempo de duelo donde ese niño es dado a la vida y va a interactuar con otros, con los maestros, con los compañeros, va a mirar a los padres de otros compañeros, va a decir cosas de eso. Y eso va a retornar también sobre los padres, porque a veces los niños vienen y dicen, el papá de Juancito es mucho más piola que vos, o más inteligente. No sé piola si se usa en México, no sé cómo es la palabra que se usa allá. Pero bueno, entonces ahí también hay algo que aparece del lado del otro en falta. Ya no se es eso todo para el niño. En la medida en que nosotros decíamos, bueno, el niño no es todo para el otro, también para el otro tiene que ir resignando esos lugares que tenía frente al crecimiento del niño. Y cuando los hijos se van de la casa, nido vacío implica que cada uno de esos otros primordiales se enfrentará con que ahí ya no está ese hijo para cubrir lo castrativo, el agujero, y tendrá que hacer un duelo por eso y encontrar otras vías para poder, digamos, hacer o desear otra cosa que no sea que el hijo le cubra la falta, ¿no? Porque la falta siempre está. Se la puede cubrir con sucedáneos, se la puede cubrir con psicofármacos, con adicciones, pero, digamos, también se la puede elaborar y se puede entrar en otro tiempo donde, digamos, haya algo que al sujeto le supla, de algún modo, la crianza del hijo, ¿no? No sé, no, ¿cómo te llamas la persona que preguntó?
lo del nido vacío. Soy yo, Brenda. ¿Qué tal? Bueno, en este punto, digo, para ubicar qué es, digo, o a qué llamamos, es esto, de que ahí se terminó un tiempo, que hay que hacer un duelo por ese tiempo que se terminó para que se abra la posibilidad a un nuevo tiempo de ese padre, de esa madre, en relación a otros objetos amorosos o a otros objetos pulsionales que no estén ligados a la crianza del hijo. Cuando hay la posibilidad de que ese sujeto, digamos, ese otro primordial, pueda interrogar qué desea más allá de la maternidad o la paternidad, es probable que encuentre otros objetos de deseo. Los objetos de deseo son los objetos que en principio tuvieron que ver con los objetos pulsionales. Las heces, la voz, la mirada, el seno, son objetos que después se van a ir recubriendo con ciertas vestiduras, pero que van a estar siempre en la cuenta de cada quien, ¿no? De un ejemplo banal. En vez de estar mirando todo el tiempo si el hijo saca 10 en el colegio, si el hijo hace pareja, si el hijo tiene amigos, si el hijo es campeón en el hípico, bueno, esa mirada puede, digamos, trocarse en mirar y pintar, o en mirar y escuchar obras de teatro, en mirar series, en hacerse mirar, digamos, estudiando una carrera o siendo, o haciendo ellos, no sé, teniendo amigos, yendo al hípico ellos. Digo, es como sacar la fijeza sobre uno para poder, digamos, ligarla a otras cuestiones. Porque siempre en cada estructura hay un objeto princeps que domina la estructura, pero después hay otros objetos que fueron primero los objetos de fijación de la pulsión, que después, desobstruida esa fijación, se tornan en objetos ligados a una línea deseante. No sé si puede ampliar la respuesta. Sí, definitivamente sí. Por lo que nos decía ahorita, pensaba mucho en doblegar su propio narcisismo, ¿no? Cómo comenzar a doblegarlo y doblegarlo inclusive hasta hacia uno mismo. Uh-huh. Sí, que el narcisismo no es una mala palabra, sino que es esto de que no quede fijado a una posición narcisista de mirarse, digamos, acuérdense que Narciso terminó ahí de alguna manera ahogándose por mirar su propia imagen, ¿no? Entonces, creo que es importante esto que vos decís, doblegarse en esa línea, ¿no? No quedar fijado ahí. A que o un hijo lo represente o un hijo lo enriquezca, sino que en todo caso, bueno, perderse de eso para poder soportar, verse en falta y de acuerdo a eso ver en qué se puede jugar la vida en ese otro tiempo, porque son tiempos diferentes. Y eso es lo que el sujeto inscribe en un análisis, que no hay un tiempo eterno, digamos, que sería el tiempo eterno del falo imaginario para el niño o para los padres el tiempo eterno de su majestad el bebé, ¿no? Que es un lindo tiempo, pero que, digamos, si se coagula ahí, van a tener problemas todos. Por eso yo decía que el duelo no es solamente de el niño, de dejar de ser niño o niña, sino también es el duelo de los padres, de aquello que fueron en un tiempo, que no es solamente en relación a los hijos, sino también en los tiempos de la vida, cuando a los 20, digamos, uno quizás podía saltar alegremente y bailar toda la noche,
Y a los 70 ya no lo puede hacer porque le duele a veces la cadera, disculpen que lo diga así groseramente, pero digo, hay tiempos también de lo real del cuerpo que hay que tener en cuenta para escribirlo a eso y no sentirlo eso como algo pesado, como una queja, sino como incorporación a aquello que el sujeto puede disfrutar en cada tiempo fisiológico o vital de la vida, ¿no? Porque si no, el sujeto puede quedar apresado en una queja o depresiva o melancoloide o melancólica en aquello que no es o no puede ser y cómo pudo haber sido en otro momento. Entonces, el trabajo del análisis también es que el sujeto escriba tiempos de finitud de las distintas etapas, si me permiten, de la vida. Por ahí Maxi había levantado así. Adelante. Perdón, yo tenía una duda. Quería preguntar si justamente, por ejemplo, el duelo por la pérdida de un hijo, por el hecho de que un hijo se va de la casa, se podría equiparar justamente a el duelo por los padres que se dan en la adolescencia. A ver, perdón, no te entendí bien la pregunta. Capaz que es un poco salvaje, pero bueno, No, o sea, no importa. pensaba que con esto que decía Brenda, creo que es sobre el nido vacío, si hay un duelo del padre o de la madre porque un hijo se va de la casa, eh, ese duelo que vive ese sujeto se podría como que comparar con el duelo que ese mismo sujeto tuvo cuando pasó por su adolescencia y en el mejor de los casos tuvo el duelo por los padres. Ahora sí. Sí, cada, digamos, etapa va a llevar al sujeto a revivir su propia etapa. O sea que cuando, digamos, los padres están en relación a esto de un hijo que se va de la casa, van a revivir también su propia partida de su propia casa. Con lo cual, o van a repetir algo de eso, o van a poder inventar alguna otra cosa y no identificarse quizás a los propios padres, ¿no? Porque, por ejemplo, la maternidad, cuando alguien se convierte en madre, y bueno, también aflora esta cuestión de cómo fue su propia madre, cómo fue su propia abuela, y aparecen los rasgos identificatorios de la tercera identificación, algunas cosas de esos otros maternos que se ponen en juego cuando una mujer está por convertirse en madre. Después podrá repetir lo mismo o podrá hacer una diferencia con eso. Pero siempre se va a actualizar algo de lo propio vivido en cada etapa. La cuestión es poder diferenciar que no es lo mismo la etapa que vivió un padre o una madre en relación a su propio padre que la que pueden vivir ahora como padres de ese hijo que crece o que se va. El punto es permitir hacer esa diferencia para que el sujeto pueda involucrarse en este sentido y preguntarse qué es lo que le acontece. Adelante, Brenda. Entonces, con eso nos trataría de decir que es como revivir la etapa, como esa parte de remordimiento, como de se fue mi hijo o se fueron los hijos y tratas de volver a resuplir la adolescencia que sufrió también finalmente ese duelo. Sí, que no es tan consciente a veces requiere todo un trabajo de elaboración sobre eso que está pasando. Por eso nosotros interrogamos al sujeto, bueno, cuando alguien se queja de que, pongo este ejemplo, que sus hijos se van, uno pregunta, bueno, pero usted, ¿qué pasó en su adolescencia o qué pasó cuando usted se fue a estudiar a otro lugar? ¿Qué pasó cuando usted se casó? ¿Qué pasó cuando usted se fue de su casa? Porque siempre va a haber ahí un resto de algo de lo vivido
para poder decir algo de eso, ¿no? Porque esto que yo les decía del fantasma, el fantasma, aunque se elabore en un análisis, digamos, siempre va a retornar, aunque no es lo mismo que alguien actúe toda la vida regido por una lógica fantasmática, que aquel que advertido de sus marcas pueda hacer otra lectura donde pueda entrar y salir más fácilmente de ciertas escenas. Por ejemplo, el otro día alguien decía, siempre me ocupo de todo, me encargo de todo, y empieza a rememorar lo que en su casa le decían que era la hija prolija, la hija 10, la que siempre tenía que resolver todo. Entonces, ella recuerda esto, de que, bueno, ese lugar para ella era un lugar muy auspicioso, porque era un lugar de una buena, escuchen ahí, mirada y de un buen decir del otro. Pero ese decir del otro, sos la hija prolija, sos la más inteligente, sos la más estudiosa, después se transformó en un decir superyoico para ella, en el sentido de que tengo que ser la prolija, la exitosa, la 10 en todas las escenas de la vida. Con lo cual después cargaba en su trabajo, es gerenta de una empresa multinacional, con un exceso de trabajo y de obligaciones para con los demás, donde nunca podía enojarse, donde nunca podía faltar a su trabajo, donde nunca podía poner ninguna sanción al otro, porque cuando hacía algo de eso, estaba corriéndose de ese lugar al cual a ella le habían asignado, pero del cual ella ya no quería más estar ahí, porque le pesaba, la cansaba. Pero fue un lugar donde durante mucho tiempo ella respondió fantasmáticamente queriendo ser la chica 10 en todo, y la que hacía todo, la que cubría a los demás, y había una frase que la madre y el padre le decían, bueno, como vos sos inteligente y sos la mejor de la clase, pobres, los otros no son tan inteligentes como vos, entonces vos tenés que enseñarles a ellos. Entonces, esa lógica, digamos, ella la inteligente y pobre los otros, hacía que siempre se sobrecargara sin poder interrogarse si ella quería ese lugar o no. Cuando empieza a angustiarse, empieza a poder preguntarse si ese es el modo de vida que ella quiere tener o si quiere tener un modo de vida más relajado, soportando que para algunos no sea la chica 10. No sé si es claro el ejemplo en esto del corrimiento de una poción fantasmática. Sí, completamente. Pero bueno, para eso hubo que trabajar en esto de que ella pudiera asociar, bueno, cuál era la ganancia de ocupar ese lugar, ¿no? ¿Cuál era el beneficio secundario? Como ya Freud decía, el beneficio secundario del síntoma, porque a ella le traía malestar, se enojaba con los subordinados, pero sin poder decir nada, ¿no? Le dolía el estómago, le dolía la cabeza, el cuerpo también habla. Un sujeto es, digamos, cuerpo y pensamiento. Entonces, cuando algo pasa en el cuerpo, muchas veces es algo que no está pudiendo ser dicho de otro modo, sino actuado en esto que el otro indicó. Bueno, por ahí Candela tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, invitabas a un diálogo, entonces voy a hacer una consulta, comentario de lo que me dispara el poder escuchar.
Hablaste de las condiciones también de un inicio de análisis para que alguien se convierta en analizante. Planteaste el tema de la caída, de la castración del otro, de la propia castración, y el tema de las pérdidas y el tema del duelo. Y a mí me viene la pregunta si esto se puede articular, cómo pensarlo también a lo largo del proceso de un análisis, también la caída del lugar del analista, con ese lugar que en las condiciones iniciales de un tratamiento se requieren de ese lugar de sujeto de supuesto saber, ¿no? ¿Cómo pensar también eso, si es posible pensarlo también como una pérdida que se tiene que dar de alguna manera al final de un análisis? Esto me quedé pensando y lo quería compartir. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me surgieron varias cuestiones. Por un lado, yo decía antes que el análisis es un permanente trabajo de duelo en la medida en que, primero, digamos, se desobstruye la fijación a ciertos objetos pulsionales, con lo cual ahí también hay una pérdida y hay duelos por los distintos objetos con los cuales el sujeto se identificó para contestarle al otro, ¿no? Y también es importante esto que vos preguntabas en relación al analista, porque el analista tiene que llevar su propio análisis lo más lejos posible para poder soportar caer de ese lugar que en principio es el lugar de sujeto supuesto saber. Pero al principio de todo análisis, lo que dice el analista es todo hermoso, brillante, lo digo así en simple, y el analista goza de ese lugar de sujeto supuesto saber, goza entre comillas, ¿no? Pero no debe gozar ahí, porque debe hacer semblante de eso, pero no creérsela. Y después, justamente, el lugar, digamos, al final de un análisis, el analista está reducido a un deyecto, es algo que cae, ya no es más el sujeto supuesto saber o supuesto al saber, ni el renombre del analista, ni el prestigio tienen que quedar ahí, digamos, pegados, porque si no el sujeto no puede sustraerse de esa relación transferencial importante y fuerte que fue un análisis llevado hasta el final, ¿no? El analista tiene que soportar caerse de ese lugar. ¿Qué quiero decir? Soportar. Tiene que restarse. Porque a veces uno escucha en los reanálisis ciertas dificultades de algunas analistas que no han podido correrse el lugar, entonces quedó un resto no analizado de esa relación transferencial que después puede hacer obstáculo, ¿no? Porque el analista semblanteó distintos objetos, en cada cura es distinto. Por eso, digo, un paciente es uno, otro y otro, y Lacan en la dirección de la cura decía que, bueno, el analista no es totalmente libre, sino que tiene que estar advertido de estas cuestiones que también lo pueden habitar, ¿no? Porque el trabajo fue un trabajo que no hizo, digamos, el analista solamente, por más excelencia que tenga. El trabajo también fue del paciente de enfrentarse con sus propios agujeros, en lo real, en lo simbólico, en lo imaginario, y también haciendo el duelo y soportando esos tiempos de tristeza donde alguien dice, ay, tengo una sensación de muerte, estoy deprimido. No, a veces esas sensaciones son la sensación que acompaña a un cambio de posición subjetiva, es decir, a un cambio que implica perder ciertos goces para poder acceder a un deseo que a veces se lo puede sostener en un tiempo o a veces no, o a veces ustedes habrán leído alguna vez, incluso me acordé de una charla, de una clase con María Eugenia y Hugo
Belitz y María Eugenia Vila y María de Cristina del Villar en un seminario donde decíamos algo así, como que, bueno, un sujeto puede desear algo, pero quizás en ese tiempo no puede soportar pagar el precio que supone ese deseo. Por ejemplo, alguien que quería, digamos, ser famoso como cantante, pero dijo, en este tiempo no, porque previamente quiero hacer otra cosa y todavía no soportaría, digamos, esa mirada y esa escucha de los otros. Voy a estudiar un tiempo más para después hacer esto que deseo. Entonces, un deseo tiene un precio, porque implica perderse de algo y también implica que un sujeto elija también cuál es el tiempo y si en ese tiempo está dispuesto a pagar ese precio o no. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a vos. Yo decía antes, a veces hay vidas que tuvieron cuestiones muy traumáticas, pero si eso puede ser elaborado, el sujeto no queda arrinconado. Porque lo que le pasó a esta chica fue muy fuerte, como decimos acá, pero puede ser elaborado, pero con acompañamiento en eso que le aconteció. Si eso se tapa o se borra o se tapona, y es difícil. Porque puede quedar arrinconada en eso, por todo lo que me pasó, pero ahí se arrincona. Porque hay cosas que son del orden del azar. Ya se hablaba de Tigé y automatón. Hay cosas que suceden que son del orden del mal azar, podríamos decir, que bueno, nadie las elige. Pero el punto es cómo después eso se puede tramitar. Ustedes habrán leído a veces, por ejemplo, la ficción tiene muchas historias de cosas muy duras que a veces el sujeto necesitó escribirlas, otros pintarlas, otros actuarlas, para que puedan ir elaborándose y poniéndose en otro plano, ¿no? Hay una autora mexicana muy buena que se llama Netel, que ahora se me borró el nombre, pero es Netel de apellido, y que tiene un libro sobre la hija única. Es un libro duro, pero dice algo de esto, ¿no? De que hay cosas que, bueno, a veces se necesitan ficcionalizar. Sí, Marguerite Duras fue otra autora que también, de lo duro de su vida, pudo hacer literatura. Sí, perdón. y sobre las neurosis narcisistas, o sea, como el espíritu de la época, que yo te he escuchado hablar de eso y pareciera ahora como atrapamiento en la imagen, en los espejos, en esa constante imágenes que, por ejemplo, quedan así como hasta letras, ¿no? El LGT, ¿no? Por decir así como eso del sujeto que va siendo un punto importante y que luego cómo hacer duelo en estas estructuras, o sea, con los padres, o sea, como que no se da cuenta, digo, allí pareciera que algo faltara, como que no entra el otro en imagen, en tanto, eh, pues sí, como un representante claro, como lo haría en otras neurosis, ¿no? Más claras, que está situado algo así. Digo, estas presentaciones de adicciones, de pasajes al acto, como esta tendencia, ¿no? Entonces ahí como Bueno,
tratar como gestionar como analista. Bueno, yo decía que existían las entrevistas preliminares para ubicar de alguna manera el diagnóstico, cuál era la estructura del sujeto. En este tiempo, como vos bien decís, hay una presentación mayor de este tipo de estructuras que vienen representadas en el cuerpo o por las actuaciones, por las adicciones, y donde no hay la posibilidad en un primer tiempo de un trabajo elaborativo y no hay una creencia en el inconsciente. Por otro lado, también hay un tiempo en este tipo de presentaciones donde el analista es uno más, pero que a veces ni siquiera saben el nombre del analista, no representa un sujeto supuesto al saber, o sea que es un trabajo donde en un primer tiempo, a diferencia de las neurosis tradicionales, hay que darle, digamos, un lugar a que confíen en la palabra propia y en la del otro, la confianza en el decir. Porque cuando alguien viene más en la línea de la actuación, como decíamos antes, el acting out, es que hay un significante herido de la cadena, y antes se decía que el analista era el partero del acting out. Yo digo, bueno, en algunos casos puede ser, pero en otros hay mucho de estas presentaciones actuales de que apuntan más a la mirada y no al decir. Incluso en esta captura imaginaria en la cual cae mucha gente, que es, yo digo, la captura del celular, el mirar las redes, el seguir por Instagram, el creer que el otro no está castrado y, o el investigar si el otro tiene novia, si no tiene novia. Digo, entran en la red o en las redes y quedan atrapados en eso que se muestra. Lo que se muestra no se dice, se muestra. Con lo cual, el primer tiempo de trabajo con este tipo de pacientes es más arduo en este sentido de que hay que darle un estatuto a la palabra y crear confianza en la palabra, para que después, en algún momento, algún lapsus o alguna cosa, puedan, digamos, entrar en discurso analítico, porque muchas veces son pacientes que dicen, tuve un sueño pero no me acuerdo, o tienen un lapsus en la sesión y dicen, no, pero yo no quise decir eso, quise decir otra cosa. Entonces es como, si me permiten la palabra, como una preparación al análisis, pero en un primer tiempo donde lo prioritario es darle valor y confianza a la palabra. No sé si te respondí. Sí, sí, gracias. Es arduo el trabajo porque a veces incluso también hay una dificultad en establecer los horarios, que es el pacto analítico del tiempo, digamos, porque hay un montón de coordenadas que a veces es necesario repetirlas para que puedan entrar en una legalidad discursiva. Bueno, tenemos, me parece, pocos minutos. ¿Hay alguna otra pregunta o algo que no quedó claro? Bueno, yo me preguntaba sobre la dosificación de la angustia, que, bueno, me parece complejo en el sentido de, bueno, la angustia también es angustia señal, pero bueno, tampoco sería como, no sé, bueno, por así decirlo, que caiga toda la angustia, pero tampoco tanta, porque entonces, bueno, como decía, ¿no? El sujeto se puede ir huyendo del análisis. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se hace, cómo ir, pues sí, advirtiendo esa dosificación? Bueno, nosotros decimos que la angustia es la brújula en la dirección de la cura. Si consideramos que es la brújula en la dirección de la cura y que es la bisagra entre
deseo y goce, es decir, una línea intermedia donde uno puede leer algunos significantes que apuntan al deseo del sujeto, pero también leer en qué goce está retenido, es con cada paciente justamente la posibilidad de ver cuál es el límite de ese para soportar o no el monto de angustia. No exacerbarla, porque esto que decíamos antes se puede ir, pero tampoco borrarla del mapa. Pero sí estar atentos a que si en algún momento, ante determinado acto, porque todo acto siempre supone un monto de angustia previo para poder después hacer el pasaje a realizar ese acto, digamos, a veces ofrecerle una sesión más, invitarlo a que venga más veces al análisis, decirle que, bueno, si está demasiado angustiado puede llamar por teléfono. Digo, son intervenciones que con algunos pacientes en algunos momentos particulares permiten dosificar la angustia. Digo, cada paciente tiene como, si me permiten la palabra, un reservorio de capacidad para absorber o no cierto monto de angustia. Hay pacientes que, digamos, es necesario un acompañamiento más frecuente o esta oferta que a veces puede parecer incómoda, que llamen un fin de semana, pero que a veces el hecho de decirla al paciente lo tranquiliza que hay un otro que va a estar disponible si él lo necesita. A veces, digo, basta con enunciar eso. Hay pacientes que saben que el analista puede estar en algún momento, si se angustian demasiado, con ese saber que el otro puede estar, ya le funciona como una especie de dosificador. ¿Qué pensás? Sí, bueno, pensaba en la transferencia, sobre cómo, pues sí, también ciertas intervenciones sobre la transferencia luego llega a angustiar al paciente, al analizante, y pues produce efectos sobre la dirección de la cura. Bueno, hay que pensar en qué tiempo discursivo está el analizante, en qué momento transferencial está y de a qué alude esa angustia, porque bueno, cada uno es singular. Y a veces el simple hecho, como decía antes, de enunciar que puede contar con nosotros, ¿sí? Digamos, o a veces incluso hay algunos pacientes que a veces necesita el trabajo conjunto con algún psiquiatra para medicar, para que puedan seguir analizándose. Pero bueno, eso es en el caso por caso. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Estela. Acá por el chat, y yo creo que ya sería la pregunta para ir cerrando, Lucas pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la angustia desde el psicoanálisis? Bueno, para mí no sé si es la definición correcta, pero bueno, la ansiedad, el sujeto es como si fuese una especie de blanco móvil que está todo el tiempo ahí ofertado a recibir algún tiro del otro, podríamos decir un blanco móvil, que está todo el tiempo ahí expectante de que algo puede pasar, de que algo grave puede ocurrir, de que algo grave le pueden hacer. La angustia es la señal de que hay algo en relación, pero ahí en la ansiedad a veces hay que transformarla en angustia para poder leer cuál es el punto de fijación del sujeto y hacia dónde quiere ir también. Porque en la ansiedad muchas veces no podemos leer dónde está fijado, a qué objeto de fijación pulsional está el sujeto identificado, porque bueno, es una ansiedad generalizada. Por eso hay algunos autores que le llaman blanco móvil, ¿no? En cambio, la angustia ya indica algo más preciso sobre lo cual podemos operar. Entonces, sería por ahí interesante pensar cómo transformar la ansiedad en angustia, para que nos sirva a nosotros como
brújula en la dirección de la cura. Bueno, Maxi pregunta, yo tengo dos dudas conceptuales. La primera es si podría ejemplificar desde la clínica cómo el sujeto cambia de posición y hasta ahí dejo. Bueno, a ver. Bueno, con este último ejemplo de esta persona que se ofrecía a ser la chica 10 a costa de ella, de su sufrimiento corporal, de sus dolores de cabeza, etc. Cuando ella empieza a recortar esto que le viene del otro, digamos, esos que por un lado eran una valoración, pero que después se transforman en un mandato super yoico, porque ella debe obedecer a ser esa chica 10, digamos, cuando ella empieza a decir que eso no lo quiero, que ese era un tema del otro, que ella de esa forma no, ahí puede virar a otro lugar soportando ser mal mirada por algunos que estaban acostumbrados en que ella siempre resolvía todo, y en ese momento ella dice, bueno, es todo eso que me decían, a mí no me sirve. Digo, ahí cambia la posición, porque ya no obedece a los decires que la constituían en su fantasma, sino que empieza a elegir qué quiere y cómo quiere en cada ocasión donde el otro, digamos, se dirige a ella. O sea, ya no responde a qué me quiere el otro, obediente, inteligente, 10, sino empieza a decir qué quiere ella. ¿Te respondí, Maxi? Sí, muchas gracias. Bueno, Maxi, ¿quieres decir la otra pregunta que escribiste en el chat? Y perdone que la diga a último momento. Mi otra duda era, como hablamos de melancolía, quería preguntar cómo se podría diferenciar lo que es la melancolía propia como un polo y la psicosis y la melancolía dentro de lo que es la neurosis, digamos. Bueno, en mi próximo libro yo voy a intentar hacer esa diferencia entre lo que es la melancolía en la psicosis y lo que muchos analistas decimos melancolizaciones, como tiempos donde el sujeto, digamos, se pierde de alguna manera, pero que no responde a la, digamos, a la psicosis melancólica, sino que son como momentos y en relación a algún objeto en especial, no a todo, a toda la vida del sujeto. Pero en eso, digo, discursivamente y en relación a que cuando un sujeto está melancolizado, muchas veces uno puede escuchar que con respecto a ciertas áreas de su vida, con respecto a ciertos personajes de su historia, de su vida, y no toda la vida, ¿no? No es un todo, sino que son, si me permiten, como en algunas escenas y con algunos, no con todos ni en todas las escenas. Pero después en el libro lo voy a decir más extensamente. Muchas gracias. Bueno, por ahí hay más manos levantadas, pero estamos en tiempo. Yo creo que ya, pues, a veces no se puede todo. Y vamos a cerrar las preguntas porque estamos en tiempo. Bueno, te agradecemos de Clínica del Sujeto mucho tu disposición, Estela, a participar con nosotros como siempre. Y estuvo muy interesante. Hace poco terminé de leer el libro de Secretos Familiares y la verdad que leerte es como escucharte. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme
Y lo que sí me gustaría que para el próximo aniversario de la institución me encantaría conocer la ciudad de ustedes, porque conozco bastantes lugares de México, pero ahí no conozco. Así que pensemos para el año que viene alguna Claro que sí. posibilidad de ir allá. Bueno, sí, sí, claro. Para Muy pedir hay que bien. pedir. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Fue realmente un gusto. Así Bueno, que, bueno, hasta pronto. chao. Chao, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.